lo que no se ve no existe. La enfermedad no tiene por qué ir ligada a un aspecto muy demacrado. Se puede tener estando aparentemente bien. Si yo estoy viva es gracias a la sanidad pública de este país. Mi lucha es transversal. Lo que quiero es que la sanidad no se tambalee cada 4 años. Se estima que en España al menos hay 3 millones de personas que sufren algún tipo de enfermedad rara. Estamos hablando además de que existe al menos 7.000 enfermedades raras. Eso supone que hay enfermedades que sufren una única persona o que comparten con un ratio menor de 5 personas. Las posibilidades, por lo tanto, que hay de investigación y cura de algún tipo de enfermedad rara se hacen prácticamente nulas. Eso genera un desamparo muy importante a la persona que sufre algún tipo de esta enfermedad. Nuestra invitada de hoy, la voz que hoy viene a representar este tema, es una de las grandes voces autorizadas. Ella es Noa Egon, una joven activista de 24 años que, pese a su juventud, ha conseguido visibilizar por primera vez en España este tema. Ella es una activista en la investigación por las enfermedades raras. Ella nos ha hecho, no solo a todos los valencianos y valencianas, sino a toda España, reflexionar sobre la situación que viven muchas personas que durante muchísimo tiempo ven cómo desarrollan parte de su vida entre médicos y hospitales. De hecho, ella misma ha escrito y ha desarrollado su propia vivencia personal a través del libro ¿De qué dolor son tus ojos? Un libro que habla sobre su estancia en el hospital, sobre la frustración, sus miedos, pero también sobre sus esperanzas y sus sueños, y que nunca quiere perder una sonrisa. De hecho, ella se ha convertido en una inspiración para muchísimas personas como ella, que o sufren una enfermedad rara o simplemente se ven obligados a pasar buena parte de su vida entre médicos, atención hospitalaria. Ella es Noa Egon, una gran voz que nos representa por, desde su juventud, haber conseguido ser una de las grandes voces autorizadas a nivel nacional en reivindicar la necesidad de mejorar la investigación en ciencia y en cura de enfermedades raras. Noa, es un placer tenerte hoy aquí. Creo que todas las personas que hoy nos están escuchando te conocen perfectamente. Lo hablábamos al inicio de esta charla. Noa lleva años siendo muy visible y muy activista en redes sociales. Ha conseguido comunicar de una forma natural, cercana, humana y sobre todo muy empática su situación y que todos podamos conectar con ella. Y como decía anteriormente, aunque hay 3 millones de personas que sufren una situación muy personal, muy parecida a la que ella vive, ella ha conseguido abrirnos al resto los ojos. Noa, ¿cómo das ese paso, ¿no? ¿Cómo piensas que es necesario, qué día piensas que es necesario comunicar lo que te está pasando y que todos podamos, por lo tanto, comprender la necesidad de visibilizar la cuestión de las enfermedades raras? Pues fue cuando tenía 15 años, porque me di cuenta que vivía en un mundo que cuando hablábamos del dolor ajeno solía mirar hacia otro lado, y me di cuenta de que nadie conocía las enfermedades raras, había mucha desinformación y también un estigma hacia las personas que las padecíamos, porque cuando oyes la connotación de raro, piensas que la persona que las padece es la rara, y todo lo contrario, somos personas normales y corrientes que padecemos una enfermedad que por su baja prevalencia se le denomina así. Entonces, en plena adolescencia, de la cual yo tuve poca, decidí que la mejor forma era contar los altibajos de la enfermedad a través de las redes sociales. Pues si un día estaba con goteros, yo subía la foto con goteros, los demás subían la foto de una discoteca. Y al final mostrar esos vaivenes, esa diferencia, pues me llevó a contar mi vida hasta el día de hoy. Llevo casi 9 años narrando todo aquello, toda la montaña rusa. No sabía yo la trascendencia que iba a tener en aquel momento, pero bueno, si todo lo que he contado, si perder esa privacidad ha servido para que otras personas pues se den un poco de bruces con otras realidades, yo ya estoy más que satisfecha. Justamente antes, en ese detrás de las cámaras, hablábamos sobre esa privacidad, ¿no? Que tú has hecho en realidad un sacrificio por el bien común, ¿no? Porque al final la cuestión o las fotos que tú transmites, los mensajes que tú transmites, al final son imágenes o pensamientos muy íntimos de una persona, pero tú has decidido compartirlos, abrirte con el mundo para visibilizar esta cuestión, ¿no? Y yo creo que eso es algo que desde luego ha hecho pues que muchas personas se puedan sentir representadas por lo que tú estás pasando y por lo tanto más acompañadas, pero también para las personas que no están en tu situación también empatizar más, ¿no? Sobre esta situación. Por desgracia vivimos una sociedad bastante egoísta y ególatra que se mira mucho el ombligo y no es capaz de abrir miras.
Y bueno, sí que es verdad que la mayoría de gente que me sigue es gente con alguna enfermedad, sea rara, ¿no? En su mayoría rara, pero todo el mundo al final, la tengas o no, creo que se puede sentir identificado, porque al final pues tienes un conocido o tú misma puedes pasar algún tiempo en el hospital, Claro. con lo cual lo que no se ve no existe. Partiendo de ahí, todo lo que se visibilice creo que va a ser bueno para la sociedad. Y justamente el tema de las enfermedades raras tienen eso, que se ven poco y que existen en muy pocas personas, y ese ha sido su principal problema a la hora de investigar o de desarrollar técnicas y curación de algún tipo de enfermedades, ¿no? Y hay una cosa que tú me has dicho ahora al inicio que me ha llamado mucho la atención, y es el estigma. ¿También existe un estigma con el tema de las enfermedades raras? Yo en mi caso lo he vivido desde la otra parte, y es que en el caso de que tú piensas una discapacidad o una enfermedad y es que se ve físicamente, y en mi caso no se me notaba nada. Claro. Entonces ha sido un hándicap de pues tan mala no estarás, o yo te veo muy buena cara, o por qué te arreglas. Entonces romper un poco esos tabúes de que bueno, la enfermedad no tiene por qué ir ligada a un aspecto muy muy demacrado, a veces se puede tener estando aparentemente bien. Así que romper esos tabúes de que bueno, la discapacidad no lleva implícito un aspecto malo. O sea, yo he visto como la mirada de la gente cambiaba cuando me quedé sorda y me pusieron el implante, era como pobrecita, mira la que es sorda. Y es como, no, si esto es el menor de mis problemas, por esto no me voy a morir, pero por lo otro sí que peligra mi vida. Entonces pues que la gente entienda un poco eso también. Me parece muy interesante, ¿no? Que lo que estás comentando, como a veces solo somos conscientes de que existe un problema si vemos, pues lo que tú decías, algún elemento que nos marque esa diferencia, cuando la enfermedad en realidad es algo que está dentro de nuestro cuerpo y que no siempre tiene que estar presente todos los días de nuestra vida, de forma externa, ¿no? Y eso pues me ha parecido muy interesante, esa reflexión sobre que también aquí existe esos prejuicios, ¿no? Como un doble estigma, sí. Un doble estigma. ¿Y qué te va a decir, Noa? Has escrito un libro maravilloso que tiene un título... Dos. Sí. Pues el que me he leído, no en profundidad, pero sí que lo he tenido y me he leído varios capítulos, es el de ¿Qué dolor son tus ojos? Me parece que ya solo el título es completamente inspirador, ¿no? La verdad es que es muy profundo y yo creo que, como decía anteriormente, al igual que tú comunicas muy bien a través de redes sociales, también tienes un don, ¿no? para la escritura, porque llegas a conectar mucho con el lector y no todo el mundo lo consigue. Al final lo bonito de ese libro es que yo no lo escribí con el fin de que lo publicase. Yo tenía 15 años y empecé a escribir porque ante tantas horas de espera en las salas de espera, pues decía, oye, hay que pasar el tiempo, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho. ¿Lo escribiste con 15 años? De los 15 a los 20. O sea, son textos durante esos 5 años y mi vida siempre ha sido un cúmulo de causalidades y casualidades. Y conocí a Andrés Aberasturi, que es un gran periodista que también tiene un hijo con discapacidad, y me dijo, oye, Noa, mándalo a alguna editorial, públicalo porque ayudas a mucha gente. Entonces recopilé todo con todas las fechas y lo mandé. Es un libro que no tiene sentido y a la vez lo tiene todo. O sea, da igual por donde lo abras, porque no lleva una... la trayectoria, sí, por eso. Yo la verdad es que me parece lo que tú decías, que puede acompañar, ¿no? a muchas personas, porque existen esos espacios de acompañamiento, existen comunidades, asociaciones, entidades, todos somos plenamente conscientes que existe la Asociación contra el Cáncer, familiares de personas afectadas con el Alzheimer, que son enfermedades comunes, pero en cambio cuando hablamos de enfermedades raras es muy difícil, ¿no? encontrar esa comunidad de apoyo. Sí que existe la Federación Española de Enfermedades Raras, que aúna, digamos, todas las asociaciones, pero al tratarse de tan poquitos casos, es difícil encontrar gente que le pase exactamente lo mismo que te pasa a ti. No es lo mismo que una enfermedad al uso. Claro que además de sufrir una enfermedad que puede ser grave para tu salud, aquí se agrava viene agravada por esa cierta sensación de soledad, ¿no? De no poder compartir esas experiencias o cómo te sientes tú en el día a día con otros pacientes que tienen una enfermedad como la tuya. Sí, yo cuando empecé a tener estas enfermedades no conocíamos a nadie en España que tuviese lo mismo que yo. Entonces te sentías diciendo, ¿y ahora qué hago, no? ¿Con quién, a quién pregunto? ¿Dónde acudo? Porque en ningún hospital tampoco te sabía dar respuesta. Me tuve que ir hasta Alemania que me diagnosticasen enfermedades. Entonces fue una locura bastante importante. Wow, ¿y España está preparado para eso? Tenemos... No, puedes decirlo abiertamente. Como país estamos preparados para dar una buena atención. ¿En qué se puede mejorar si no es así? ¿En qué países nos tendríamos que inspirar? Como sanidad yo creo que tenemos una gran sanidad. Si yo estoy viva es gracias a la sanidad pública de este país, pero sí que es verdad que hay grandes carencias en lo que es la investigación de enfermedades raras. Un hospital como es la FE, que es de referencia estatal, tenemos solo 7 líneas de investigación para las 7.000 patologías que hay. Yo me tuve que ir hasta Málaga, por ejemplo, para que me operasen, porque el cirujano única y exclusivamente estaba en Málaga, y me tuve que ir de Valencia
hacia allí. Entonces, pues todavía queda mucho en enfermedades raras. Yo cuando entré a la FE tampoco había unidad de enfermedades raras. Prácticamente la inauguré yo con el médico que me atendió y ya nos quedamos y se creó. Entonces, pues todavía queda. Falta especialistas. Falta especialistas que se quieran dedicar a esto, faltan muchas líneas de investigación y es triste porque tenemos el capital humano, tenemos a gente muy formada, que ojalá se pudiese quedar en España y no se tuviese que ir fuera. Y que nos faltan más recursos en investigación, más recursos en investigación sanitaria. Sí, pero bueno, y agradecida de lo que hay siempre. ¿Y alguna referencia en la que poder inspirarnos como país? Ostras, pues a ver, yo creo que España está muy bien, pero tenemos que, ese 2% que tenemos en ciencia del PIB habría que subirlo un poquillo al 3%, sí. como está Alemania, como está en Francia, y pues equipararnos un poquillo a ellos. Pero lo demás, la verdad, yo no tengo queja lo que es el sistema sanitario de base. Sí que, lo que es la atención. Lo que es la atención, sí que faltaría pues ese plus, en mi caso, en raras. En la previa, en la investigación. Sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, y cuéntanos, ¿no? ¿Qué tal también la comunidad, ¿no? Médica? Yo creo que tú alguna vez también lo has dicho, ¿no? Que al final es también muy importante el trato humano, ¿no? El trato que nos dan las personas que van a pasar con nosotros largas temporadas en un hospital, ¿no? ¿Ahí qué se puede hacer para mejorar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he visto casos que, bueno, uno es consciente cuando conoce a entidades o a personas como tú, pues de niños y niñas no acompañados, que de repente se organizó una asociación de Mamá en Acción que acompaña a todos esos niños y niñas que están hospitalizados durante largas temporadas y que no tienen una familia. Claro, ese tipo de cuestiones uno solo es consciente cuando hay alguien que te las verbaliza y te las visibiliza, ¿no? Y ahí, Noa, ¿tú qué tienes que contarnos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer también o cómo podemos mejorar para hacer que el trato hospitalario sea lo más humano o lo más cómodo posible para las personas que se ven obligadas a pasar largas temporadas? Yo de verdad he tenido mucha suerte con la FE porque considero que es mi segunda casa, aunque un hospital nunca tendría que ser la segunda casa de nadie, pero yo voy allí y siento que estoy... Sí, porque al final mi médico es como si fuese de mi familia, conozco a las enfermeras, conozco a todo el mundo que está allí, con lo cual no me supone, digamos, algo desagradable el estar en la FE ingresada, porque llevo ya tantos años, he crecido con ellos, me han visto desde que era una niña hasta ahora, con lo cual pues estoy muy a gusto allí. Sí que es verdad, por ejemplo, el papel de los padres, que muchas veces se borra su nombre. Mi madre dice, es que yo ya no soy Susana Bilber, yo soy la mamá de Noa, y es verdad, a veces dan toda su vida por nosotros y ellos dejan de ser como una persona individual para pasar a ser pues el cuidador de, entonces más apoyo a las personas que cuidan, porque al final, ¿quién cuida de quién nos cuida? Muy bien, esa reflexión me parece súper oportuna porque precisamente hace poco presentábamos el plan por la corresponsabilidad y una de las patas era cuidar a las personas que cuidan con vacaciones, días de descanso, con apoyo emocional y psicológico, porque es verdad que, bueno, pues al final es dedicar tu vida a la persona que más quieres, son tus hijos o tus padres, y es verdad que se necesita a veces también hacer un pequeño Kit Kat o respirar, ¿no? Nosotros hablábamos de planes respiro para intentar que todas esas familias pues también tuvieran un trocito de su tiempo para ellos mismos. Otro tema que también creo que es muy interesante, Noa, del que nos gustaría también que nos hablaras es, bueno, Noa es una gran activista en redes sociales, ella ha visibilizado la cuestión de las enfermedades raras, pero es que ella además tiene mucho interés por lo público, ha estudiado políticas, es politóloga. ¿Qué se puede hacer también desde la política, ¿no? En este sentido, obviamente estábamos hablando de más investigación, pero además de todo eso, ¿qué se puede hacer también desde el ámbito de lo público por mejorar nuestra sanidad? Pues aquella niña de 15 años vio que no podía ni ser ni médico ni enfermera porque no me gustaba y decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas porque pensaba que desde las instituciones se podían cambiar las cosas, y realmente es de donde se pueden cambiar las cosas. Con lo cual, ya no solo desde la política en sí, sino desde las propias instituciones, pues alentar un poco a que todo este camino siga rodando y a que nuestra sanidad, que es una de las mejores del mundo, pues siga siendo una de las mejores del mundo, que no se la machaque constantemente, y que de aquí a unos años sigamos pudiendo estar orgullosos de este estado de bienestar que tenemos. Por lo tanto, más o menos, ¿cuál sería tu meta o tu objetivo en ese sentido? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué le gustaría a la Noa en el futuro? Ostras, pues no lo sé. Me gusta mucho el derecho de la discapacidad. Muy bien. Hice las prácticas en Consellería de Sanidad y... ¿Ah, sí? Sí, me gustó mucho. Entonces, pues quizá alguna oposición para estar allí, para estar en Consellería. Muy bien, muy bien. No lo sé muy bien, pero sí sé que lo que haga tiene que ser pues vinculado a lo que he estudiado y a lo que es mi lucha, que al final pues está muy relacionado.
Muy bien, bueno, yo también te he visto muy activista en política y yo Sí. quiero también ahí darle la enhorabuena a Noa porque ella no se casa con nadie y creo que eso es muy importante porque a veces es importante que personas como ella se muevan con todos los partidos y con todas las personas que forman parte de lo público para visibilizar, ¿no? Su causa. Y yo ahí, además, ella ha entendido perfectamente esa cuestión y yo pues le quiero agradecer que hoy esté aquí, pero que también se haya reunido con otros partidos y otras personas políticas y en ese sentido pues tienes todo, obviamente, toda mi admiración, ¿no? Que hayas conseguido llegar a tanta gente que tiene, bueno, pues que son unas referencias nacionales y locales y que hayas conseguido visibilizarlo, ¿no? Y además, hasta tal punto que aunque ahora nos salimos un poquito de lo político, ha sido una de las grandes protagonistas de nuestras fallas. Sí. No, si no lo sabéis, ha tenido su falla propia. Sin ser política, has tenido su falla propia. Yo que pensaba que solo vosotros teníais ninots. Exacto. Y no ha sido pues la figura principal de la falla de Tres Forques. Y no, contanos un poquito cómo llegas hasta ahí. Pues hace 3 años, en plena pandemia, recuerdo que me escribió el artista fallero Víctor Navarro por Instagram. Yo pensaba que se estaba cachondeando de mí, porque digo, ¿en qué momento una falla con mi cara, con mi cuerpo? Y lo dejamos un poco ahí. Me dijo, bueno, yo quiero seguir adelante con el proyecto, quiero buscar una falla que lo quiera hacer, porque no todas las fallas están dispuestas a hacer algo así. Y hace pues 1 año me volvió a escribir que había encontrado esta falla, que si yo estaba dispuesta a hacerme un escáner con el bikini para que saliesen las cicatrices, el portacat y demás. Y yo le dije que sí, que adelante, y nada, y esta semana pasada pues me tuvisteis en las calles patrullando la ciudad. Bueno, fue a verla todo el mundo, es lo que te decía. No es hubo que nadie. al final, yo lo que quiero que se entienda es que mi lucha es transversal, es un poco apolítica en el sentido de que a mí me da igual a quién votes, yo lo que quiero es que la sanidad no se tambalee cada 4 años con el gobierno que haya, sino que ojalá un gran pacto por la educación y por la sanidad, que es lo que debería de haber. Ojalá que sí, bueno, ahí nosotros, obviamente nosotros tenemos esa apuesta clara por la sanidad pública, pero ojalá que sí, ¿no? Que fuera un tema que en España siempre ha tenido mucho consenso, ¿no? Y a veces, pues eso, en los últimos años parece que se abren otros debates de privatización o conciertos y yo la verdad es que ahí sí que apuesto claramente por la sanidad pública, pero volviendo un poquito también a lo de la falla, tienes ahí un collar, sí, claro. ¿Es a raíz de la falla o la falla se inspira en tu colgante? No, que va, este collar lo tengo 10 años. Muy bien. Lo tenemos mi cirujana y yo. Qué bien, cuéntanos un poco. Pues nada, recuerdo una operación bastante complicada y salió ya del quirófano con una foto de que había salido bien y me dijo, ¿ves, Noa, cómo nada era imposible? Y desde entonces lo llevamos las dos y ha sido un poco el mantra que he tenido estos años, que tengo en mi vida. Y es que lo imposible pues siempre nos da un resquicio de la esperanza y mientras nos queda la esperanza nos queda mucho. Entonces pues nos agarramos siempre a lo imposible, a la esperanza y a esa pequeña improbabilidad que nos queda y que tenemos en la vida. Entonces la falla pues quería que se llamase Res es imposible, nada es imposible en valenciano, tenía el collar, era yo 100% la falla. Jolín, pues la verdad es que con esta conclusión nos quedamos con el nada es imposible y lo último, obviamente lo primero siempre es tener la esperanza. Creo que esta reflexión me parece la perfecta, ¿no? Para esta cuestión, pero antes de acabar sí que me gustaría que, bueno, a Noa la conocemos todas y todas por ser una activista, por comunicar muy bien, me gusta insistir en eso. Pero también queremos saber un poquito más, Noa, quién es más allá, ¿no? Más allá de su activismo. Noa es valenciana y por lo tanto seguro que tiene un sitio para nuestra ciudad que sea su sitio favorito. Pues me gusta mucho la Albufera. Muy bien. Es muy bonita, sí. Si hablamos de Albufera, ¿hablamos de arroz o de fideuá? De fideuá. Eres más de fideuá, muy bien. Algo que te transmita paz, que te transmita tranquilidad en los peores momentos, en los momentos más complicados. La sonrisa de mi madre. La persona más importante de mi vida, sí, sin lugar a duda. Tu madre. Bueno, un viaje, el viaje de tus sueños. Me gustaría mucho ir a Petra. Muy bien, qué chulo. O sea, que te gusta todo el tema de la historia antigua, etcétera. Sí, Jordania, Israel. Qué guay. Me gustaría mucho verlo. Como escritora, ¿tendrás alguna autora favorita de referencia? Pues tampoco me caso con nadie en este sentido, me gustan mucho todos. ¿Alguna que te inspire? Me gusta mucho Andrés Averasturi y cómo escribe. Muy bien. Y un libro que le dedica a su hijo que es Cómo explicarte el mundo, Chris. Me parece que todo el mundo debería de leer ese libro. Qué chulo, pues mira, me lo apunto, no me lo he leído. Y bueno, una canción. La canción que sea para ti importante.
Pues soy muy muy fan de Sabina. De hecho, llevo la frase de "y la vida siguió" y la fecha que desperté del coma por "y la vida siguió", como sigue las cosas que no tienen mucho sentido de Sabina. Y me encanta Dieguitos y Mafaldas. La verdad es que Sabina es que es uno de los grandes. A mí lo tenemos dentro de nada aquí, así que... Sí. Yo vi uno de sus últimos conciertos aquí en la Plaza de Toros. Sí. Quería verlo. Y bueno, y con esto nos despedimos, Noa, pero no sin antes darte un regalito que tenemos del programa. Gracias. Esto es para que te lleves obviamente un recuerdo de nuestro programa, pero sobre todo es para que tú recuerdes siempre que eres una de las voces que representan a millones de personas en España, también del mundo, y que especialmente los valencianos y valencianas estamos muy orgullosos de ti, porque es una de las voces que nos representa. Es un placer tener a una persona tan luchadora y tan reconocida que sea valenciana y de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, Noa. Bueno, pues con Noa ya nos despedimos de este programa y os esperamos con la próxima voz que nos representa. Se hace cortito, ¿eh? Ay, es que a mí me dejas y yo soy... No, pero muy bien. ¿Has estado cómoda o qué? Sí. Sí, has estado bien.